hermosa mañana. Amén. Amén. Le damos al Señor las gracias porque nos permitió un día más estar aquí en su casa. Amén. Y así, mis hermanos, para iniciar voy a pedir que se pongan de pie. Amén. Y abran su Biblia en la carta del apóstol Pablo a los romanos. Gloria al Señor. Capítulo 5. Amén. Cuando lo tengan los hermanos con un amén, me lo indican. Romanos capítulo 5. Amén. En el capítulo 12. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Romanos capítulo 5, verso 12. Amén. Se ve que está muy alto este micrófono. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Dice, hermanos, la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Un solo hombre, estoy leyendo la versión pastoral, sé que va a decir diferente a la Reina Valera. Dice, un solo hombre hizo entrar el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Después la muerte se propagó a todos los hombres, ya que todos pecaban. No había ley todavía, pero el pecado ya estaba en el mundo. Mientras no había ley, nadie podía ser tenido por rebelde. Pero no obstante, el pecado estaba en el mundo. Por eso, desde Adán hasta Moisés, la muerte tuvo poder, incluso sobre aquellos que no desobedecían abiertamente, como en el caso de Adán. Pero otro Adán superior a este había de venir. Así fue la caída, pero el don de Dios no tiene comparación. Todos mueren por la falta de uno, pero la gracia de Dios se multiplica más todavía cuando este don gratuito pasa de un solo hombre, Jesucristo, a toda una muchedumbre. Amén. Gloria al Señor. Ya después usted puede ahí ya leer al final como para que entienda lo que habla el apóstol. Amén. Vamos, mis hermanos, así a orar y a pedir por nuestros hermanos que vienen en camino. Amén. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias en el nombre, mi Dios, de Jesucristo, por habernos dado, Señor, una oportunidad más, Señor, de estar aquí en tu casa. Hemos venido, Señor, para adorarte, para glorificar tu santo nombre, Señor, con un espíritu, Señor, de alabanza, un espíritu de gozo, Señor amado, para gozarnos delante de tu presencia. Y también, Señor, te pedimos por nuestros hermanos, aquellos que vienen en camino, Padre, tráeles con bien, Señor, a este lugar. Tráeles, Padre mío, si alguno está enfermo, mi Dios, extiende tu mano de misericordia. Oh, Padre mío, queremos gozarnos delante de tu presencia. Todo esto, mi Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así, mis hermanos, vamos a deleitarnos en alabanza. Amén. Para glorificar al Señor. Nuestro hermano Israel. Amén. Aleluya. Y a su nombre. Y a su nombre. De Dios. Vamos a alabar al Señor en esta hermosa mañana. Alabado sea el nombre de Jesús. Vamos a levantar nuestras manos en esta mañana. Amén. Y vamos a olvidarnos de todos los problemas, todo ataque, todo estrés del enemigo. Amén. En el nombre de Jesús. Y vamos a entregar todas las manos de Dios.
Amén. Gracias, Padre, Señor. Aleluya. Que este culto sea de bendición en el nombre de Dios. Dios, aleluya. Gloria a Dios. Maravilloso Jesús.
con nuestro hermano. Amén. ¿Quién vive? Y a su nombre. Amén. Y ahora me voy a cantar para el Señor. Sí. Fuego del altar, hay que mantenerlo ardiendo.
machete a ti te va a pelear. Y dígase Goliat que la pelea va. Y dígase Goliat que la pelea va, 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 que la pelea va. Fue la mano de Jehová la que mató a Goliat. Fue la mano de Jehová la que mató a Goliat. Fue la mano de Jehová la que mató a Goliat. Fue la mano de Jehová la que mató a Goliat. Pelea la batalla en el nombre de Jesús. 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 Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder, 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 hay poder. Si tú estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo, si tú estás sintiendo lo que yo estoy sintiendo, levanta la mano y alaba como David. Levanta la mano y alaba como David, alaba como David, alaba como David, alaba como David, alaba como David. David danzaba en la presencia del Señor. 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 Presencia de Dios, 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 presencia de Dios. Que entienda, poder y unción, 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 poder, poder, 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 poder y unción, poder, poder y unción, poder y unción, poder y unción, poder y unción. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajo el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. 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 Lléname, 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 lléname. Espíritu de Dios, visita este lugar. 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 Lléname con poder, 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 lléname con poder. El fuego me Pentecostés, el fuego me Pentecostés, el fuego me Pentecostés, de la cabeza a los pies. El fuego me Pentecostés, el fuego me Pentecostés, el fuego me Pentecostés, de la cabeza a los pies. Aquí se siente la presencia de Dios. 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 Presencia de Dios, 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 presencia de Dios. La sangre de Cristo tiene poder. 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 Tiene poder.
Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Gloria al Señor. Así, mis hermanos, vamos a recoger la ofrenda. Amén. Gloria al Señor. Vamos a pedirle a la hermana Estela. Gloria al Señor. Bendito sea el Señor. Padre, te alabamos, Señor. Hemos, mi Dios, alabado tus nombres, mi Dios amado, con alabanza, mi Dios. Pedimos, Señor, que la recibas como una ofrenda, mi Dios. Aleluya. Bendice, Padre mío. Ahora, mi Dios, vamos a recoger la ofrenda. Bendice a cada uno de mis hermanos, mi Dios, que dan gozosos. Porque tú, mi Dios, amas, Padre mío, al que da alegremente, mi Dios, para que tu obra siga hacia adelante, Padre. Todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Nuestra hermana va a ir pasando por su lado. Amén. Gloria al Señor. Y ponga lo que Dios puso en su corazón. Délo con gozo. Amén. Gloria al Señor. Gloria
Señor. Puede ocupar su asiento, mis hermanos. Gloria al Señor. Vamos así, mis hermanos, así a pasar a la maestra, amén, con sus niños. Gloria al Señor. Vamos a pasarnos, amén. Gloria al Señor. Y ahora vamos a gloria al Señor. Gloria al Señor. Y así, mis hermanos, vamos a presentar a nuestro hermano maestro, ¿no? Nuestro hermano Jaime, que tiene la enseñanza en este momento. Amén. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nuestro hermano Jaime con nosotros. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor porque estamos aquí en la casa del Señor alabando a Dios. El enemigo se está oponiendo aquí con la vecindad y tan lejos, pero ya nos habían dicho que vendría lucha, que vendría oposición, y así es que vamos a permitir que el Señor nos dirija. Le damos gracias a Dios por todo. Le hemos alabado, le hemos glorificado, gloria a Dios. Así que vamos a, en esta hora, a estudiar nuestra clase de lo que corresponde. Voy a pedir, hermanos, que abran sus Biblias en Hechos capítulo 13, 23. 13, 23. Aquí estoy para enseñarte, aquí estoy, caminaré contigo en tu aflicción, caminaré. Oh, 13, 23. Vamos a leer del 13 hasta el versículo 23. ¿Ya lo tienen? Dice la palabra de Dios: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, dice que habían profetas, habían maestros. Bernabé, Simón, el que se llama, dice, Níger, Lucio, el de Cirené, Manaín, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca. Dice, y Saulo, ministrando estos al Señor, dice, y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado.
Entonces dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hasta ahí no vamos a leer. No sé por qué le había puesto más, pero hasta ahí no. Vamos a hablar de un tema que es, dice, enviados por el Espíritu Santo. ¿Cuántos somos guiados por el Espíritu Santo? Amén. Procuramos, ¿no? Ser guiados por el Espíritu Santo, porque a veces como que nuestra, vamos a decir, nuestros impulsos también pueden traicionarnos a veces. Pero debemos de ser guiados por el Espíritu Santo. Vamos a hablar de hombres que fueron guiados por el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y es lo que vamos a hacer. Dice como introducción, Dios llama y envía, por medio de su Espíritu a las personas que Él quiere en el ministerio. Fíjese qué tema. Dios llama y envía por medio de su Espíritu a las personas que Él quiere en el ministerio. A veces nosotros nos podemos preguntar, bueno, pero ¿por qué este está en el ministerio? ¿Por qué este está en tal rama del ministerio de la obra del Señor? Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, en esta iglesia tenemos un pastor muy joven, ¿no? ¿Verdad que sí? Y muchos podrían decir, ¿por qué? ¿Por qué ese muchacho está ahí en el ministerio? Peor que tenemos nosotros personas que nos miran afuera, ¿no? En el Facebook, y han de decir, pero ¿por qué ese muchacho? ¿Cómo es posible que ese muchacho les esté enseñando a los ancianos que se miran allí y a las ancianas que se miran allí? Bueno, Dios llamó a muchos siervos, a David, a Samuel, desde muy temprana edad, ¿verdad que sí? Entonces, en esa parte les brindamos una explicación. Así es nuestro Dios, así trabaja nuestro Dios. Él puede llamar al ministerio a una persona desde que son niños, en esa parte. Entonces dice, el Señor pregunta, ¿a quién enviaré? Dice el Señor. ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor. En Isaías 6:8. ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor. Entonces dice el siervo, entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Dice el profeta, ¿no? ¿Quién irá por nosotros? Dice el Señor. Y dice, entonces yo respondí, heme aquí, envíame a mí. Esto indica que debe ser la disponibilidad de la iglesia, de hombres y mujeres, en la obra del Señor, porque el Señor pregunta, ¿no? ¿Quién va a hacer la obra? ¿Quién va a hacer el diaconado? ¿Quién va a hacer el discipulado? ¿Quién va a hacer la maestría? Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Aunque como decía aquel siervo, ¿se acuerdan? No, es que yo soy tartamudo, es que no sé hablar bien, decía Moisés. No es problema, para Dios no hay problema. Te pongo un ayudante, pero tú vas. Amén. Pero gracias al Señor aquí no hay tartamudo, ¿verdad? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabía usted que Dios lo ha llamado al ministerio? Los que estamos aquí, Dios nos ha llamado al ministerio. Cualquier cosa que usted haga en la casa del Señor, Dios nos ha llamado. Y es un privilegio muy grande y debemos de estar agradecidos con el Señor por el privilegio que Él nos ha dado, ¿verdad que sí? Que Él nos llamó. Entonces dice, esto como que suena un poco extraño, ¿no? Especialmente si nosotros no somos pastores, o no somos evangelistas, o no somos misioneros. Si Dios nos ha llamado, sabiendo
esta gran verdad, piense como dice, piense como el Espíritu Santo lo puede usar para ministrar en los demás. Sabiendo que Dios nos ha llamado, teniendo ya el conocimiento, tenemos que pensar cómo Dios nos puede ayudar para ministrar a los demás, ¿verdad? Hay muchas formas de ayudar. Hay personas que no entienden este asunto del Evangelio. Dicen que nosotros estamos locos, que estamos perdiendo el tiempo, pero para los que ya tenemos el conocimiento y la revelación del Señor, sabemos que no estamos perdiendo el tiempo. Amén. Amén. Sabemos que nuestra estadía en la casa del Señor es una bendición para nosotros, y sabemos que si nosotros un vaso de agua movemos, es una bendición también. Amén. Vamos a entrar ya en lección. Punto número 1. Perdón, hermanos. Dice, nace la iglesia en Antioquía. Hechos 11, 19, 26. Ahí nace una iglesia en ese pueblo de Antioquía. Después de que Esteban fue apedreado, los líderes judíos comenzaron a perseguir a los cristianos. 8:1-3. En el día del Pentecostés, en Jerusalén, se habían reunido personas de diversos países que aceptaron a Cristo como su Salvador y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. Muchas personas estaban reunidas ahí, de diferentes pueblos. Si pudiéramos hablar de nuestros tiempos, imagínese usted que se dijera, no, pues se reunieron en Cornelia de diferentes pueblos. Unos eran de Tocoa, otros eran de La Abonia, otros de allá de Athens, Atlanta y diferentes lugares. Era lo que estaba sucediendo en ese pueblo. Y recibieron, dice, el bautismo del Espíritu Santo. Oiga bien que hay una diferencia al bautismo en agua, ¿verdad? Al bautismo del Espíritu Santo. ¿Es importante recibir el bautismo del Espíritu Santo, hermano Jaime? Sí, claro que sí. Y el Espíritu Santo está para todo el que quiera recibirlo. En una ocasión alguien me dijo a mí, no, pues, ¿quieres recibir el Espíritu Santo? Te voy a poner unos cassettes, en esa época eran cassettes, y empiezas a repetir y hablar en lenguas y todo. Y le dije, no, espérate un momento, yo no creo que sea así. Ahí estás mal, ¿verdad? Pero hay gente que se equivoca. Cuando no nos dejamos guiar por el Espíritu, nos podemos equivocar fácilmente. El Espíritu Santo es dado incluso a quien Dios quiere también. Luego vamos a aclarar esto del Espíritu Santo, porque hay una confusión aquí. No todos tenemos el Espíritu Santo. A ver, hermano. Hablando de eso, hay un versículo en la Biblia, no me acuerdo en qué lugar, pero cuando una persona quería comprar el Espíritu Santo y le dijo el apóstol, no, que el Espíritu Santo no se vende, y más bien fue castigado por Dios porque es sagrado el Espíritu Santo, y es al Espíritu Santo uno lo siente cuando uno está bien con Dios y cuando uno lo busca de corazón a Dios, y Dios sabe cuándo. Porque no siempre, si uno está en pecado o está mal, aunque uno quiera sentir su presencia, no la siente. ¿Amén? Entonces, si ve, el Espíritu Santo entonces es importante en nuestras vidas. Cuando esas personas que estamos hablando, que estaban reunidas, salieron de Jerusalén y volvieron cada uno a su lugar de origen, de donde compartieron con otros, dice el Evangelio, puesto que había grandes comunidades judías en aquellos lugares, dice. Lucas relata la actividad cristiana en Antioquía, o sea que Antioquía, amados hermanos, tremenda ciudad, tenía una tremenda actividad cristiana. De ahí salían líderes, hombres de Dios. Dice, porque esta ciudad se convirtió en el centro del Evangelio, imagínese usted, era importante.
En Antioquía había una numerosa población de origen griego. Estos evangelistas, dice, compartieron con ellos el evangelio en Hechos 11:20. Habían comprendido la gran comisión y las indicaciones que Jesús había dado a sus discípulos en Mateo 28, 19, 20. Ellos estaban haciendo la obra del Señor porque habían entendido lo que Jesús dijo: ir por todo el mundo y predicar este evangelio. Amén. Se estaban moviendo en esa parte. Es probable, dice, que la frase la mano del Señor en Hechos 11:21 se refiere a los milagros que acompañaban a la predicación de los griegos, dice, que tenían sus religiones esotéricas, pero el poder de Dios al obrar les abrió el corazón y la mente para que aceptaran el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que los griegos tenían sus propias religiones, pero a la llegada de estos evangelistas empezaron a aceptar a Cristo y abandonar todo sus antiguas religiones o maneras de pensar y se convirtieron a Jesucristo. O sea que había una revolución en el evangelio. Me acuerdo yo que en una época allá en California había como una revolución porque salían por los parques a predicar el evangelio, la juventud y incluso la iglesia, ahí en hermano Valentín, y era muy bonito. Dice, cuando la iglesia de Jerusalén supo lo que estaba sucediendo en Antioquía, oiga bien, envió allí a nada menos y nada más que a Bernabé. Dijeron, algo está sucediendo allá en Antioquía, en ese pueblo. Vamos a enviar uno de los nuestros acá, desde Jerusalén, para investigar. Dice que fuera una decisión sabia de la descripción que hace Lucas de Bernabé en Hechos 11:24. Señala, dice, la piedad de su carácter. Fíjese, por eso es que la iglesia debe haber mucha sabiduría en lo que se está haciendo, ¿no? Dice que al ver todo lo que estaba sucediendo en la iglesia pequeña de Antioquía, mandaron a un líder, dice, que tenía piedad, que tenía un buen carácter. Dice, le puse yo aquí, ¿cuántos tenemos problemas con el carácter y somos impacientes e incorrectos a veces? No se puede delegar a cualquier persona una misión especial, es lo que quiero decir, ¿verdad? En esta ocasión mandan a este varón, a Bernabé, porque tenía un buen carácter cristiano, porque era un hombre de un buen porte y además dice que tenía piedad por los demás, o sea, tenía amor por el pueblo, amor por los hijos del Señor. Y eso es lo que busca el Señor hoy en día, gente que tenga amor por el pueblo y gente que sea humilde para trabajar. Dios no busca gente que vaya sacando el pecho ahí, yo soy el líder, yo soy el diácono, yo soy acá, no, ¿verdad que no? Dios busca gente humilde que trabaje para la obra de Dios con amor para el pueblo, porque en el pueblo hay mucha necesidad espiritual. El hecho de que estaba, dice, lleno del Espíritu Santo, revela su situación espiritual. La presencia, dice, de griegos en la iglesia no lo incomodaba. Él administró, a todos. O sea que Bernabé fue con la sabiduría del Señor, un hombre sabio, sabía que estaban los griegos allí, y estaban de diferentes lugares, pero él fue a administrar a todos por general. No hubo discriminación, pues. Hoy en día en las iglesias, hoy en día, en este mundo que vivimos, desgraciadamente quiero que sepa que sí hay discriminación en la iglesia.
Si usted no es del mismo grupo o gremio de ellos, lo miran así con el fuchi. ¿Verdad que sí? Lo miran medio raro, medio extraño, lo rodean. ¿De dónde salió este? Y cuidado con este. O sea que no hay el amor del Espíritu Santo puesto allí. Hay muchas iglesias raras hoy en día, pero existen, ¿verdad? Pero aquí lo que está diciendo es que mandaron este ministro del Señor, y cuando él llegó a Antioquía, no llegó, vengo de Jerusalén, porque Jerusalén era la capital, ¿verdad? Imagínense, era fácil hincharse, ¿no? Vengo representando a Jerusalén, aleluya, y voy a imponer mano aquí, pero déjame escogerlo, nada de eso. Él impuso mano sobre todos, oró por todos y oró con todos ellos. Administró a todos. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no hay tiempo para discriminaciones. Le puse yo acá. No hay tiempo para estar observando a quién me conviene orar o con quién quiero quedar bien. Si ve, no hay tiempo para eso. Dice, a nadie podemos juzgar por raza, ni por color, ni por nacionalidad. Todos nos aceptamos acá. Amén. Todos nos aceptamos acá. Es importante esto que les estoy diciendo, amados hermanos. Gracias a Dios que nosotros tenemos una iglesia que acepta a todo el mundo acá, ¿verdad? Y si usted en algún momento siente que viene alguien que no le cae bien, pues métase en el Espíritu. Amén. Porque puede suceder también. Dice, el ser lleno del Espíritu Santo es para servir con humildad. Ese es el propósito por el cual Dios nos llena del Espíritu Santo. Que seamos humildes. Servirle a Dios con humildad ante los demás. Esto no tiene que ver con tu salvación, porque le puse yo aquí, esto no tiene que ver con tu salvación. ¿Por qué digo esto? Porque hay personas que dicen, si no eres bautizado con el Espíritu Santo, no eres salvo. Ahí hay un error. Para mí ese es un error. Y yo lo he escuchado. Que si no eres bautizado con el Espíritu Santo, no eres salvo. No es cierto eso. Estamos viendo que el ser lleno del Espíritu Santo es con un propósito para que tú le sirvas al pueblo de Dios. Ese es el propósito, que Dios te llena, te bautiza con el Espíritu Santo, para el servicio al pueblo de Dios. Aquí en esta iglesia yo puedo observar eso. Gente que es llena del Espíritu Santo y están al servicio de la obra del Señor. Están atentos a lo que pasa con el pueblo. Amén. Pero no tiene nada que ver con tu salvación. Dice, yo les contesto a estas personas que piensan que tiene que ver la salvación, porque en Efesios 1:13 dice, oiga lo que dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, oiga, de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados ¿con quién? Con el Espíritu Santo. Ahí está. Nada que ver lo que es el bautismo con el sello del Espíritu Santo. Así que no le podemos decir a una persona que no es bautizada con el Espíritu Santo, usted no tiene el Espíritu Santo. Eso es un error. Es un error que se comete y tenemos que nosotros como personas corregirlo. Porque aquí lo está diciendo, dice, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Ahí está la aclaración. Si alguien tiene algo que decir, podemos escuchar. Y si todo está claro, somos bautizados, como dije, para el servicio de la obra del Señor. Dice, hermanos, yo les pido
que le demos gracias a Dios por ser llenos de su Espíritu Santo, pero nunca se nos suba el ego de pensar que somos más especiales que el resto del pueblo. Este es un comentario que puse yo aquí. Si usted tiene el Espíritu Santo, nunca se nos tiene que subir el ego de pensar que somos más que los demás. ¿Sí me explico? Nunca. Y es en el momento que usted esté empezando a sentir eso por dentro, porque es fácil, hermano. Es fácil sentir eso. Yo he conocido, en el trayectorio que yo tengo del Evangelio, he conocido personas que dicen ser llenas del Espíritu Santo y hasta el caminado lo cambian y te miran a ti y te dicen esto y esto dice el Señor y ¿me entiendes? O sea, un montón de cosas. Ahora, pero como estamos hablando del siervo que mandaron de Jerusalén, que es Bernabé, dice, Bernabé se dio cuenta de que necesitaba ayuda por todo lo que estaba sucediendo en Antioquía. Era una iglesia que estaba en evolución, una iglesia que estaba llena del poder de Dios en Antioquía, pero una iglesia nueva, ¿va? Entonces Bernabé, cuando llega a Antioquía, se da cuenta que necesitaba la ayuda de alguien. ¿Y a quién cree usted que mandaron a llamar? Al hermano Saulo. Amén. Dice, Saulo era el hombre indicado para aquella tarea. Así que Bernabé fue a Antioquía para traerlo, versículo 25-26. Cuando regresó a Antioquía con Saulo, ambos comenzaron a enseñar a la gente y a darles solidez en su fe. ¿Se da cuenta? Estamos hablando de una iglesia nueva, ¿no? Una iglesia pero que estaba con fuerza. Y dice que estos varones llegaron para enseñarles y para darles más carnita, ¿no? Para darles vianda, como dice el apóstol. Amén. Entonces dice, y darles solidez en su fe. Los creyentes de Antioquía estaban, dice, causando agitación a la ciudad. Muchos consideraban que los judíos que habían creído en Cristo eran otra secta más dentro del judaísmo. Los griegos también recibieron la salvación y se les enseñó la palabra a los griegos. Allí fue donde por vez primera a los creyentes se les llamó, ¿cómo se les llamó? Cristianos. Cristianos. Si alguien le pregunta, allí es cuando por vez primera dice, se les llama a los creyentes cristianos. Esto es importante porque, ¿por qué usted cree que nosotros se nos llama cristianos? Eso se ha enseñado aquí en la iglesia. Porque somos seguidores de Cristo. Exactamente. Ese es el punto. Si alguien nos pregunta, ¿pero por qué dice ser cristiano? Hoy en día, no solamente a nosotros se nos dice cristianos, ese es el problema. También a los católicos se les dice cristianos. Ellos se deben llamar así. Exactamente. Pero hay un problema en este asunto. Dice el Señor en su palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Para ser hijo de Dios, tenemos que pasar por la palabra de Dios. Cuando dice, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Mas el que no creyere, ya está condenado. Para ser hijo de Dios, para ser cristiano, ¿qué se necesita, hermano Juan? Bien, hermanos, Dios la bendiga, hermanos. Para ser un seguidor de Cristo, hermanos, hay que seguir las reglas que están en la palabra del Señor. Muchos han dicho, ¿verdad? Allá afuera, todos son cristianos. Todos son cristianos. Es lo que dicen ellos. Soy cristiano. Mi madre es la iglesia tal. Y mi madre es la iglesia tal. Son denominaciones. ¿Cuál es el cristiano? El cristiano, hermano, tiene un código o tiene una ley, que es esta. Esta es. Entonces, hermano,
hay que seguir las reglas. ¿Cuáles son las reglas? La regla es seguir lo que Jesús dijo. Aquí están los problemas, los choques de las religiones. Jesús se bautiza a los 30 años. Entonces, ¿cómo es que...? Y también los apóstoles se bautizaron ya de mayores. Entonces, ¿cómo es que hay que bautizar a un niño chiquito? Para que vea los choques que hay. Hay choques. El bautismo es para enterrar al hombre muerto. Es lo que Jesús le dijo a Nicodemo, siendo un religioso él. Era un maestro de la ley. Sin embargo, le digo, tienes que nacer de nuevo otra vez. En otras palabras, dejar todo lo que tú estás haciendo mal y entra a renovarte ahora en un bautismo y el Espíritu Santo. Nacer de nuevo. Entonces, ¿qué nosotros que tenemos aquí como nuestro hermano Jaime? Nosotros, hermanos, somos bautizados como lo manda la palabra del Señor y seguir una vida de santidad. Eso es sencillo. Ahora, si yo me llamo ser cristiano, aunque sea bautizado y me voy a la cantina, me voy a hacer esto y esto otro y esto otro, olvidémonos, porque eso no es así. Es seguir la santidad. Eso es ser un cristiano. Un cristiano es un seguidor de Cristo. ¿Cómo caminó Él? Él caminó en santidad. Aunque en nosotros no hay perfección, pero perseguimos una santidad. Ese es ser cristiano, hermano. Eso es ser la palabra cristiana. Y como dice nuestro hermano Jaime, ¿verdad? Hay hermanas que tienen ese don que el Señor las toca, está bonito. Pero todo hombre que acepta a Cristo ya tiene el sello de la promesa. Y es lo que habla el apóstol Pablo en la carta a los Corintios 3:17. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea que todos, ¿entienden? Una vez que usted acepta a Cristo, ya pues si llega la de malas que pierde en este mundo, se va con Dios, es alma. Y si lo tiene el Espíritu Santo, gloria a Dios también. Es una promesa que Dios dio para aquellos que le creyesen. Entonces dice, imagínese usted, no todo el mundo es cristiano, entonces, ¿verdad? Fíjese lo que dice en Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora vea usted lo que dice en este otro capítulo aquí, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. ¿Sí ve? El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Se da cuenta? Esto es en Juan 2:3. Ahora, entonces, el ser cristiano no solamente es decir, yo soy cristiano, ¿sí? Usted le puede preguntar a los cantantes, a todo el mundo que quiera si cristiano, ¿cómo no? Y buen cristiano, soy buen cristiano, porque no solamente yo voy más allá, yo ayudo al pueblo, no olvídese, soy caritativo. Entonces, pero hay que entonces guardar los mandamientos, y ahí está el problema, guardar los mandamientos. Allí es que no está fácil. ¿Por qué no está fácil? Peor si nos gusta el mundo. Peor si nos guste, como dicen allá, andar haciendo desastres en el mundo. Es difícil. Dice, a los creyentes se les llamó cristianos, dice, esto es aproximadamente en el año 30 después de Cristo, ¿no? Aproximadamente, es una aproximación. Dice, ¿cuál es la impresión que causa su iglesia en la comunidad? Yo le puse esta pregunta aquí, ¿cuál es la impresión que causa su iglesia en la comunidad? ¿Qué impresión damos nosotros? ¿Damos una impresión como carnales, como mundanos, como una iglesia cualquiera? ¿Qué impresión causamos
ante la comunidad? ¿Cómo nos mira la comunidad? Expresión de aleluya. ¿Ah? Eso es importante. ¿Ah? Dijo Jesús, una luz, dijo él, no se pone debajo del almud para que esté escondida y que alumbre. Una luz debe de brillar a la comunidad. Eso somos nosotros. Es importante meditar en esto. ¿Qué tipo de cristianos somos nosotros? Que si nos vienen a molestar, ¡pah! ¿Cómo vamos a salir ahí? Mire, ahorita acaba de suceder. Hasta la policía vino ahí. Imagine que hermano Juan salga allá con las pistolas. ¡Ah! Soy el líder de acá. No, tiene que salir con mansedumbre. No queda de otra. Sabemos que el mundo se opone. Porque cuando ellos hacen sus festongos, beben, tiran botellas, hacen relajos y no quieren que se les diga nada. Pero está una iglesia alabando al Señor, tratando de que las cosas sean diferentes para nuestra juventud, tratando de que las cosas sean diferentes para nuestros niños, haciendo el bien para la comunidad. Pero eso no se mira. No, señores, no se mira. Y la policía muy obediente. Bien obedientes son ellos. Pero a los paris no se paran. Está tremendo esto, hermano. Los cuidan, en serio. No, sí, por eso mandan un policía para que los cuiden. Dice, pague un policía para que cuide. Y ya desen en la cabeza con las botellas, no importa, pero hay un policía ahí. Bonito, ¿verdad? Bonito como, es que son tremendos. Se lavan la mano como Pilato. Fácil. Entonces dice, punto número 2. Una iglesia con mentalidad de ministerio. La iglesia del siglo I era pentecostal. En ella se manifestaban los dones del Espíritu Santo. ¿Sabía usted? Ahí se manifestaban los dones del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios 12, 4, 11, si quieren apuntar. Dice, y los oficios de ministerio que Jesús le dio a su iglesia, en Efesios 4:10, dice, Abago, era un profeta, ese es un nombre, ¿no? Que no sé pronunciarlo. Agabo, sí, no lo sé pronunciar. Agabo era el nombre de un profeta de la iglesia. Dice, él había anunciado que se produciría una grave hambruna en todo el imperio romano. Este era un profeta tremendo, Alrededor de los años 45-48 después de Cristo, durante el gobierno del emperador Claudio, 41-54 después de Cristo, se produjo esta seria situación. Aunque los creyentes de Antioquía eran griegos, en su mayoría se dieron cuenta de que el evangelio les había llegado a los creyentes judíos desde Jerusalén. Dice, en el gesto de unidad de la iglesia de Antioquía, dice, recogió una ofrenda para ayudar a los necesitados de Judea. Cada uno dio lo que pudo. Esto sucede cuando el Espíritu Santo estará con nosotros. Aquí estamos hablando de un gesto de ayuda ante esta tremenda situación que se vino, porque había hambre, ¿no? La iglesia le encomendó aquel dinero a Bernabé y a Saulo. Ellos lo entregaron a los ancianos en Jerusalén, porque había necesidad. O sea que estamos hablando siempre de la iglesia de Antioquía, que era tanto el ministerio de ellos, que tenían mucha buena voluntad y recogieron para mandar incluso a Jerusalén, a través de Saulo y Bernabé. Dice, y esto no se quedaron con este dinero,
sino que ellos lo dieron a los ancianos y lo distribuyeron siguiendo el mismo método que había usado, dice, con anterioridad. Esto se encuentra en el verso 6, 1, 7. Todas las iglesias, dice, debemos buscar maneras de atender las necesidades de los demás. ¿Qué estamos hablando acá? De que esta era una iglesia que estaba bien organizada, la de Antioquía, con todos los ministerios, buscaban de Dios y aparte tenían bondad para ayudar. Como dijo mi esposa en una ocasión, eso que se hizo de parte de los caballeros es bueno, pero hay muchas cosas más que se pueden hacer. Hay muchas cosas más para poder cubrir la necesidad de su pueblo. Después de su viaje, dice, a Jerusalén, Bernabé y Saulo regresaron a Antioquía, según Hechos 12:25. Sin embargo, Dios tenía otros planes para ellos. En la iglesia de Antioquía se habían levantado varias personas en el ministerio, dice, Simón, el llamado Lucio de Cirené, quien es posible que fuera el que evangelizó a Antioquía. Eso se cree, ¿no? Y Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Está hablando de un grupo de personas, amén, que estaban en alrededor de él. Durante aquel tiempo, dice, de adoración, el Espíritu Santo, probablemente por medio de una palabra profética, tuvo un mensaje para Bernabé y para Saulo. Según el verso, se trataba de palabras de confirmación durante el tiempo de ayuno y adoración. Las palabras, dice, de los llamados, indica que el Espíritu Santo ya había hablado a Bernabé y a Saulo en respuesta al mensaje del Espíritu Santo. La iglesia ayunó y oró, oiga esto, para después enviarlos. Estamos hablando cuando enviaron a Pablo y a Bernabé. Dice que ayunaron y oraron para enviarlos al servicio. Es importante que la iglesia se mantenga en comunicación con el Señor. No se pueden tomar decisiones a la ligera. No se puede enviar a una persona solamente, porque tú tienes un don de palabras, porque tú la puedes hacer, porque tú hablas inglés, tú puedes desarrollar. Te mando allá de misionero para El Salvador, te mando de misionero para Guerrero, para México, cuando no sabe ni con qué se va a encontrar por allá, ¿verdad? Por eso es que es importante el ser guiados por el Espíritu. Y esta iglesia tenía todos esos dones. Aunque es posible, dice, que el Espíritu Santo diga algunas palabras para confirmar lo que Él quiere que hagamos, no necesitamos una orden de tipo profético para hacer la voluntad de Dios, porque algunas veces también podemos guiarnos a través de su palabra. Tenemos la Biblia, su palabra. Número 2, la dirección del Espíritu Santo. Si Él te dice, ve, haz esto, dile, como dijo en el libro de Isaías, heme aquí, Señor. Anoche también se mencionó, creo eso, de un siervo que es Samuel, ¿no? Él era muy joven y el Espíritu lo llamó. Aunque el sacerdote no entendía al principio, pero cuando él entendió que era el Señor, le dijo, cuando Él te llame, ya sé quién te está hablando, es el Señor. Cuando Él te llame, cuando Él te hable, dile, heme aquí, Señor, estoy a la disposición.
Entonces, cuando el Espíritu nos llama, nosotros tenemos que estar dispuestos a decirle, heme aquí. Y como punto número 3 dice, los misioneros van a Chipre. El 13:4-12 dice, el Espíritu Santo llevó a Bernabé y a Saulo hasta Seleucia, un puerto marítimo situado a unos 25 kilómetros de Antioquía. Sí sé cómo se movían estos varones. Sin duda iban en embarcaciones, ¿no? 25 kilómetros, un poco retirado. Iban llevando el Evangelio a diferentes lugares, porque habían sido enviados por el Señor. Dice en Hechos 13:4, es posible que ir en barco de allí hasta Chipre fuera lo más lógico, puesto que Bernabé era de Chipre. Lo más probable es que en Chipre había creyentes. ¿Sí ve? Ellos iban a atender esa obra. Me acuerdo una vez que yo me mandaron, no le encontraba lógica, y yo en esa época era muy joven. Me mandaron de parte de la iglesia, me dijeron, hermano Jaime, usted va a ir a dejar este pastor a tal lugar. Y yo iba enviado, ¿no? Pero como era joven, yo decía, ¿qué ando haciendo aquí yo? Estaba confundido, ¿no? ¿Qué ando haciendo aquí yo? Y ya llegamos al lugar y el pastor vio dónde se iba a quedar y todo, y ya le dije, bueno, hasta aquí lo dejo, le digo yo. Le ayudé a llevar sus maletitas y todo, pero hoy en día, haciendo yo memoria, digo yo, todo lo que tú me permitiste hacer, Señor, en realidad fui enviado y ni cuenta me di, solamente por el hecho de haber dicho, heme aquí. Eso fue lo que sucedió, porque yo he vivido muchas cosas que dice uno, pero oye, pero ¿por qué lo estoy haciendo? Es porque tú dijiste, heme aquí. Esa fue la situación, y el Espíritu Santo dijo, bueno, este está disponible, ¿no?, al servicio de la obra del Señor. Pero que era joven, yo no lo entendía, ¿no? Pero hoy en día digo yo, wow, todo lo que el Señor me permitió hacer. Ese pastor pastoreó ahí por un tiempo. También me acuerdo de que una vez aquí en California, unos hermanos me dijeron, hermano Jaime, hay que abrir una obra en tal lugar. Me dijeron, ¿verdad? Claro, ahí estaba más madurito, de edad y de todo. Entonces, sí, me dijeron, hay que abrir una obra en tal lugar, se ve la necesidad. Y dije yo, pero ¿por qué no? Pues heme aquí estoy. ¿Por qué? Porque traía eso de mi pueblo, de mi país, y nos empezamos a hacer la obra del Señor. ¿Y qué cree usted? Se abrió la iglesia se llama la Nueva Jerusalén, y está situada en la calle 4, no sé si la movieron de ahí. Pero resulta que se abrió la obra del Señor, se inició como todo, y el hermano Jaime estuvo sirviendo, tocando guitarra y todo allí. Pero llegó el momento que salí de allí. Al tiempo, pasó el tiempo, yo volví a regresar. ¿Qué cree usted? Éramos como 10 personas. No, ya estábamos hablando de una iglesia llena. Y me dijeron, hermano Jaime, me dijeron, esta es la iglesia que usted ayudó a fundar, ¿se acuerda? En la calle 4, en una iglesia llena ya. Y digo yo, wow. Y a veces me recuerdo, yo digo, ¿cómo me gustaría ir y visitar esa iglesia, buscarla? Porque no sé si existe, pero lo más probable es que sí, porque cuando el Señor permite que se abra una obra, Él la mantiene. Entonces, si se da cuenta, eso es hacer la obra del Señor. Entonces estos hombres andaban ayudando a las iglesias y se movieron desde Antioquía hasta Chipre y fueron a ayudar a esos creyentes de allí, guiados por el Espíritu Santo. Dice, verso 6, dice, siempre de lo que estamos hablando, habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, fueron a cierto mago. Aquí se encontraron con un problema, ¿no? Como usted y yo podemos encontrarnos si hacemos la obra del Señor, dice. Un cierto mago
falso profeta, era judío, dice, llamado Bar Jesús, que estaba, dice, con el procónsul Sergio. Pablo, varón prudente, llamando a Bernabé, dice, y a Saulo, deseaba Sergio, dice, era el procónsul, ¿no? Varón prudente, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero lo resistía este mago, Elimas, el mago. O sea, se oponía para que el procónsul escuchara la palabra del Señor. Era un hombre que se dedicaba, me imagino, a las adivinaciones, qué sé yo, o hacía magia, pues. Te sorprendía. Hoy en día hay personas así que hacen magia incluso en la misma televisión, y usted se queda hasta con la boca abierta. ¿Y cómo lo hizo? Pero no sé a qué gremio estén involucrados, porque ya ven que dicen que existe la magia blanca, que la magia negra, pero algunos de esos grupos están. Yo vi en la televisión un tipo que se trasladó hermano Juan, de un edificio hacia otro edificio, y caminando así en el aire. Y, bueno, se veía en la televisión, ¿va? No sé ahí que son trucos muy profesionales, por decirlo así. Están los ilusionistas. Es muy aparte de la pitonisa o de la bola de cristal o el que es la mano, pero hay tantas cosas que el enemigo hace. Tiene sus vasallos, el mismo diablo. A uno les gusta leer las cartas y de ahí sacan dinero. A otros le ven la línea de la mano, le sacan dinero, puros cuentos, hermano. Pero hay ilusionistas, hermano, que pareciera ver que es real lo que están haciendo. Hubo una vez uno que caminó en el agua, al estilo Jesús, pero ¿qué había? Era como un vidrio transparente en el agua, estaba así de alto, y pues si usted ve así, no lo va a ver, la gente no puede ver, piensa que es agua porque es un vidrio, e iba caminando él por el agua, pero él sabía que iba pisando, él no se podía desbalagar para acá ni para acá, iba caminando por el vidrio. Entonces, hay trucos, mis hermanos, trucos tan terribles que pareciera ver que es una realidad. Y aquí habla de que era un hombre que hacía trucos, era un mago hace cosas, le saca la palomita aquí, pero son hábiles en sus manos, son hábiles. Y con la rapidez que lo hacen, te asombra, dice, wow, qué magia de este hombre. No, hermano, son hombres capaces con su agilidad de poner cosillas, palomitas, el huevo, lo que sea, hermano, ahí. Pero, hermano, este era un mago así, que tenía engañado a este gobernador. ¿Me entiendes? Ese es el punto. Entonces este gobernador sí quería escuchar palabra de Dios, ¿va? Pero este mago se oponía. ¿Y quién era el que se oponía? Él realmente no era el mago, ¿va? Era Satanás utilizando al mago. ¿Por qué? Porque él siempre se va a poner para que el evangelio llegue a donde tiene que llegar. Entonces dice que él se oponía, y dice que procurando apartar de la fe al procónsul. Esto sucede hoy en día. Se procura apartar de la fe a como sea a las personas, a manera de que no vean la luz verdadera. Nosotros somos testigos de eso. Incluso cuando queremos hablar del evangelio, ¿cómo está la oposición, no? Que suena, si usted está hablando con una persona, que suena el teléfono, que está la tele prendida, o precisamente en ese momento le llaman,
y ya usted no puede hablarles más del Evangelio, ¿no? Porque hay mucha ocupación, pero es el enemigo poniéndose. Entonces procuraba apartar de la fe al procónsulo. En el verso 9, entonces dice Saulo, fíjese, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo. Aquí es donde hablábamos nosotros, que es importante el Espíritu Santo, ¿no? Para que haya discernimiento, para que usted sepa lo que está sucediendo. Lleno del Espíritu Santo, Pablo, dice, fijando en él los ojos, en el mago, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo, le dijo, de toda la justicia, no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. O sea que no solo en esa ocasión lo estaba haciendo, no cesarás. Traía una trayectoria este mago, quiero que sepan, engañando muchas personas, perdiendo mucha gente, y quizás mucha gente muriendo engañada, porque hay gente que muere con esos cuentos, con esos engaños, ¿no? Mucho menos anoche usted pudo ver cómo el Señor desenmascara al enemigo, ¿no? Lo saca a la luz, ¿ya? A través del poder del Espíritu Santo. Gracias a Dios que esta es una iglesia que tiene, ¿verdad? Tiene los dones, como esa iglesia, amén, que estamos hablando. Entonces dice, no cesarás, le dice, de trastornar los caminos rectos del Señor. Estaba molesto Pablo, ¿no? Pero molesto en el espíritu, ¿no? Ahora pues, le dice, he aquí, dice, la mano del Señor está contra ti. Como quien dice, ahora sí se te llegó el día, papá. La mano del Señor está contra ti. A mí me imagino que el mago se le salían los ojitos, ¿va? Escuchando aquella voz. Y serás ciego, le dijo. ¿Ah? Imagínese usted, si no se cumple lo que usted está hablando, Padre Santo, ¿no? Hay que estar ahora sí que lleno del Espíritu Santo. No hay que hablar solo por hablar, porque si no se cumple. Pero imagínese, le dice, y serás ciego y no verás el sol por sinvergüenza. Qué triste, ¿no? ¿Qué cara habrá puesto ese mago ante esto? Ha de haber pensado por un momento, ¿no? Se ha de haber reído, ¿no, Juan? Por un momento, ¿no? Mientras le está hablando, porque todavía no está ciego. Le dice, le está hablando, dice, hombre, todo mal, le dice, y será ciego, le dice. ¿Qué cara habrá puesto ese hombre? ¿Qué sonrisa burlesca habrá puesto ante el cónsul? Como quien dice, ¿qué gesto me gustaría que compartamos eso? Sí, hermano, este hombre lo que quería hacer es, quería defender lo que él tenía, este mago. Quería defender como su derecho de ser mago. Y ahí podemos ver, hermano, el contraste de los dos. La diferencia de un siervo de Dios y la diferencia de un siervo del otro. Estaba en medio el gobernador. El gobernador pues ya había creído en él muchas veces, pero estaba en fuego. Entonces era Pablo el siervo de Dios y Elimas el siervo del otro. Una alma era un gobernador. Entonces ahí está la batalla entre los dos, para que no me quiero meter yo, porque ahí también llega el hermano Jaime, no llega ahí. Entonces el gobernador estaba en quién creía, si creía en Pablo, lo que hablaba Pablo, la doctrina, o lo que hablaba el mago. Pero veamos que el gobernador ya había visto lo que hacía este mago, que quedaba pues como impresionado. Pero no, él deseaba oír la palabra de Dios, pero aquel se oponía. Entonces están los ataques de los dos siervos. ¿Quién era quién de los dos? Entonces, y le dice, he aquí la mano del Señor está contra ti,
y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. Oiga bien que por algún tiempo, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Ser usado por el Señor y profetizar esto, ¿no? Y que se cumpla, ¿no? Dice por un tiempo. Entonces dice la Biblia que quedó ciego el hombre. Amén. Se cumplió la palabra del siervo de Dios. Y no encontraba, dice, ni la puerta. Tuvieron que ayudarlo para salir. ¿Se da cuenta? Eso es el poder de Dios. Aleluya. Eso es estar lleno de la presencia del Señor. Poder ver dónde está el mal. Poder ver por dónde Satanás está entrando. Es un privilegio que Dios nos da. En la iglesia se ha vivido esto. En la iglesia se ha detectado esto. Es importante entonces que el Espíritu Santo, opere en nuestras vidas. Amén. Gloria a Dios. Mira, hermano, lo que es esta versión, ven, yo lo voy a leer. Pero el otro ponía trabas, o sea, limas. Este era su nombre, que significa el mago, ¿verdad? Intentaba apartar al gobernador de nosotros. Como dice, hay una puerta abierta de decir, no le creas a él. No le creas, trataba de apartarlo. Eso es falso. No le creas a él. Eso es lo que intentaba Elimas, el mago. Entonces Saulo, que no es otro que Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en él, sus ojos, y le dijo, tú, hijo del diablo. Así se lo dice. ¿Ve? Enemigo de todo bien, eres un sinvergüenza y no haces más que engañar. ¿Cuándo terminará de torcer los rectos caminos del Señor? O sea, hermano, y esta no es novedad. Hoy en día hay gente así, hermano. No nomás Elimas, hermano. Hay mucha gente, hermano. Se agarran la ropa de santidad o la ropa, algo muy de rectitud, pero es un engaño por dentro. Hay engaños por dentro y son de los más peligrosos esos ministros, hermano. Por eso, como dijimos al principio, tenemos una Biblia. No todos son cristianos, tenemos una Biblia. Entonces nosotros a veces, hermanos, nos vemos en esa responsabilidad. ¿De qué? De darle lo que es su contenido a la palabra. Porque recordemos que los religiosos han metido dogmas en la iglesia. Dogmas que no son ni bíblicos siquiera. Han metido, hermano, enseñanzas de la gran Babilonia, enseñanzas, mi hermano, de Egipto en las iglesias y otras costumbres que las han metido en la iglesia. Llaman cristianos. Estaba y le dice un borrachito, ¿y tú que eres un cristiano? Claro que soy un cristiano, te dice. Y está borracho. O es un ladrón, yo soy cristiano, dice. Todos son cristianos. Entonces, esos son los problemas, mi hermano, lo que está en la palabra del Señor. ¿Ve? Por eso nosotros a veces sufrimos. A veces que nos meten gato por liebre. Y así no debe ser la cosa. Es esto así. Y así está. Entonces, hay doctrinas engañosas. Por ejemplo, el libro de Mormón. Ellos tienen la Biblia. El libro de Mormón habla de Cristo, dicen ellos. ¿Pero qué habla de Cristo? ¿Cómo lo habla? Solamente habla de Cristo. Ellos fueran que dijeran, si es que aman a Cristo, que de Cristo viene la salvación, que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y dejar a un lado al ángel Moroni. Eso no está en la Biblia, que llegó un ángel. Eso ya es otro evangelio. Y dice la Biblia, sea anatema el que trae otro evangelio.
En otras palabras, sea maldito el que trae otro evangelio. Y Pablo lo mismo lo habló. Si aún un ángel del cielo viene con otro evangelio, sea anatema. O si yo mismo predico otro evangelio que el que he predicado, también yo mismo. Por eso, hermano, es lo que tenemos nosotros que defendernos de esas sectas. Tenemos que defendernos. Tenemos la Biblia como la autoridad suprema, que es de los apóstoles y que es de Cristo. Hasta ahí queda, hermano. Yo no le voy a meter a usted algo diferente. Mira, hay que adoptar esto, porque así esto. No, no, hermano, aquí no hay adaptaciones. Aquí es la palabra. ¿Cómo se sufre, hermano, para entrar al reino del Señor? Amén. Hermano, ahí. Entonces dice, ellos enviados entonces por medio del Espíritu Santo andaban haciendo la obra del Señor, pero lo que me llama la atención es que nosotros no podemos ir con nuestras propias fuerzas. Imagínense, ¿qué hubiera hecho yo ante un mago de esos ahí, haciendo magia, haciendo hasta sus milagros que ellos hacen, ¿no? Entonces el cónsul, pues en un momento se sintió confundido, me imagino yo. Pero, ¿qué es lo que cuenta? Imagínese usted que de repente él mira que el hombre queda ciego. Le dicho el cónsul, no, espérate, aquí está aquí está serio. Cuando Pablo dio la palabra de la visión y se cumplió, ahí es que aquel empezó. Ahí ese le había hecho los ojos de cuadritos al gobernador, ¿no? Porque un gobernador no es cualquier cosa, son gente inteligente, hermano. Sabias. No eran fácil de enrolarlos, ¿eh? Entonces, ante una demostración de este estilo, ay, hermano, quiero que sepa que cualquiera acepta a Cristo rápido. Qué bonito, ¿no? Entonces el mensaje es que de esta iglesia salieron, hermano Juan, muchos hombres de valor, profetas, maestros. Fue una iglesia muy poderosa, ¿no? Que se enfrentaron estos hombres con estos tipos de problemas, pero que iban llenos del Espíritu Santo. Qué bonito que de nuestra iglesia en el futuro se hable que salieron mujeres llenas del Espíritu Santo y que hicieron tremendas obras allá en Démores, en Tocoba, en Lavonia, y que esto sea historia y que sea una iglesia donde realmente se mueve el Espíritu Santo, y se movía. Imagínense que queda en la historia, ¿no? Que nos enfrentábamos a cualquier tipo de problema, pero es importante que entendamos que no podemos ir solos. Tiene que ser la ayuda del Espíritu Santo. Ahora, para terminar, dice aquí ya, es importante que nos mantengamos llenos del Espíritu Santo. Los dones espirituales están, dice, a nuestra disposición cuando ministramos a los demás creyentes. Amén. Esto también puede leer en Corintios 14, ahí le da mucha más información. Es importante, amados hermanos, que nos movamos bajo esta línea, usados por el poder del Espíritu Santo, así para cuando nosotros hablamos y enseñamos, el Señor nos respalda. Amén. No estamos solos. Dios les bendiga. Aleluya. Amén, hermanos. Es bueno de que usted lea para que vaya uno viéndome. Y ya terminó nuestro hermano Jaime, ¿verdad? Yo quiero más añadir esto. Dice, al ver lo acontecido, el gobernador abrazó la fe, pues quedó muy impresionado por la doctrina del Señor. Amén. Así de sencillo, hermano. Doctrina con poder, cómo son las manifestaciones. Por eso es bueno a veces visualizar en la iglesia. Está la emoción y está el don en acción, para no confundirlos y que no se confunda el creyente. Amén. Eso es muy importante, hermano.
Después vamos a traer esas enseñanzas de los dones espirituales para que entendamos un poquito más. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Padre mío. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, Señor. Nos hemos edificado, Señor, y cada día, mi Dios, nos edificamos de tu palabra, Señor amado. Gracias por esta enseñanza, porque nos has abierto los ojos para no caminar, Padre mío, en la oscuridad, mi Dios. Para no caminar en el engaño, Señor, sino en tu santa palabra, que es la luz que nos alumbra en este mundo de tinieblas, mi Dios. Gracias, Señor, por tu Hijo, mi Dios amado. Síguelo usando, Padre Santo, para que Él pueda también, mi Dios, que Él pueda dar todavía, mi Dios, las enseñanzas, mi Dios, para la edificación de nuestras vidas, Padre. Gracias, Padre mío. Ahora, mi Dios, no nos despedimos de tu presencia, Señor, sino de este lugar. Llévanos con el bien, Padre mío, a nuestros hogares, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, Dios les bendiga a mis hermanos. Y gracias por venir. Se ve que ustedes tienen hambre de saber, hambre del conocimiento de la palabra del Señor. Y el día de mañana quiero que sepa de que de lo que uno va aprendiendo poco a poco, va a decir, oh, me acuerdo de esto, y no va a ser tan fácil que le engañe. Eso es, hermano. Dios le bendiga a mis hermanos y ya estamos despedidos. Y el pueblo del Señor dice, amén. Estamos cómodos. Sí. Gloria a Dios. Aquí yo en mi trabajo, antes trabajaba como barriendo sobre esta mesa, en el abanico con hielo. Yo le digo, yo donde quiera me dicen, a veces me pongo nerviosa porque aprieta mucho, y ahí avienta, se te imaginas como ellos son, que ellos ya saben más que yo, me tiran por los brazos, se caen, los agarro y yo sudo mucho. Tienes calor, le digo, ay, tenemos que ver, yo tengo, le digo, siempre esto, aunque está pisando, le digo, siempre sudo. Oh, yeah, no, that's for you. First rubies. Mom, smell that ice. Lo único que pueden hacer Mommy, your mom. No one looks after me. Where's your mom? Nowhere to my mom. Nowhere to be found. Your mom. Look, your mom. Where's their mom today? Her must stay for no, she's not. Liar! Yes, Ruby, look at Alex.
jefa. Apáguela, hermano. No sabemos, yo no sé. ¿No sabe apagarla? Qué barbaridad. ¿Cómo se paga esto? Creo que es este.